La vida, ustedes saben muy bien que su señal es el 95.3, Radio Alas en el 101.7, y como les decía al principio nomás, y a la despedida del bloque anterior, estamos con Santiago Lé en la provincia de Mendoza, consultor y por supuesto con mucha experiencia en este tema, y nuestro columnista también, Martín Zuleta. Y les quería preguntar, o dejarle una pregunta para que respondan, ¿cómo están viendo estos 9 meses, de Milei? Bueno, con todo el ruido y con toda la situación emergente de, digamos, de libertarios, algunos han sido echados, otros han sido observados. De cualquier manera, hay una situación de convulsión dentro de una agrupación que siempre necesita los votos de los diputados y senadores, ¿no? Me gustaría arrancar con Ale para que me diga qué piensa de eso. Lo que estamos viendo, creo que lo había dicho Martín más temprano, más allá del proceso inflacionario y de la caída de consumo y el aumento del desempleo, de la pobreza, bueno, todo lo que hemos venido hablando, sigue manteniendo un apoyo dentro de la gente, porque la gente, o alguna parte de la ciudadanía, todavía le tiene cierta confianza, cierta espera, exacta, lo banca con que el futuro va a ser mejor. Pero el tema no es Milei, Carlos, el tema son las ideas de Milei, porque estas mismas ideas aplicadas por el Papa Francisco producirían los mismos efectos, ya se han puesto en práctica en otras oportunidades en nuestro país, y siempre han terminado de la misma manera, con estallidos sociales, con gente en las calles reclamando mejor calidad de vida, y esta no va a ser la excepción. Se puede estar demorando el estallido social, se puede estar demorando la bronca de la gente, pero termina todo de la misma manera, y reitero, no es por Milei, son por las ideas que tiene Milei, ¿no? Entonces, cuando en una democracia las decisiones políticas que se toman en la gestión de gobierno no van apuntadas a mejorar la calidad de vida de las personas, de la gente, entonces esto no es una democracia, es un disfraz, cualquier otra cosa. Porque la democracia, recordemos, demos es pueblo y kratos es el poder. Es decir, es el poder del pueblo. La democracia tiene varias definiciones, tantas como autores se han dedicado al tema. Una de las más conocidas es aquella que dice que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y yo siempre hago hincapié en la última parte de esa definición, para el pueblo. Es decir, las decisiones políticas que se toman en el gobierno no son para el pueblo, no son para mejorar la calidad de vida de las personas. Esto no es una democracia. Y esto es lo que estamos viviendo lamentablemente, ¿no? Martín. Sí, a ver, no comparto con Santiago en el análisis que he efectuado con que estas ideas, digamos, ya se han aplicado y han terminado de la misma forma. A ver, en Argentina el modelo más parecido a este ha sido en su momento, digo más parecido porque está muy lejos de ser el mismo, desde mi punto de vista, es el modelo de Menem y la convertibilidad, ¿sí? En donde hubieron, obviamente, este gobierno de Milei lleva muy poco tiempo, el gobierno de Menem estuvo aproximadamente 2 años para empezar a desplegar sus políticas que incluyeron privatizaciones de empresas públicas, ¿sí? Y todas las reformas del Estado que nosotros ya sabemos que se encararon durante el menemismo. Creo que, digamos, la situación económica actual, marcada por un agotamiento de un modelo de los últimos 20 años que aplicó tanto el kirchnerismo como el macrismo, con sus diferencias, no pudieron salir en definitiva de un elevado gasto público financiado fundamentalmente por medio de la emisión monetaria y con durante el macrismo y en los últimos meses, los últimos años del gobierno de Cristina también con un endeudamiento importante. Es decir, que en la Argentina hubo no solamente emisión monetaria, sino también endeudamiento. En definitiva, digamos, se recurrieron a ambas fuentes de financiación del gasto público. Creo que, apelando un poco a lo que decía Santiago en cuanto a que la democracia fundamentalmente es el gobierno del pueblo, me parece que con Milei hay una cierta paciencia y espera,
si todavía conserva algún apoyo importante de la ciudadanía, porque creo que por primera vez ni Menem lo hizo de esa forma. El gobierno, Milei concretamente, le explicó a los argentinos lo que iba a hacer si ganaba, y creo que con sus errores y con las marchas y contramarchas, creo que es lo que está llevando adelante y es lo que está percibiendo la gente, que Milei está cumpliendo con esa premisa o esa impronta de, digamos, realizar un ajuste, sobre todo en lo que tiene que ver con el achicamiento del Estado. Me parece que en eso radica la fortaleza política del gobierno. Por supuesto que, traducido esto en términos económicos, esto significa un ajuste, siempre significa inconvenientes, significa, digamos, una quita de ingresos de muchos sectores que, por supuesto, la van a pasar mal durante una política de ajuste fiscal, pero me parece que hay una percepción, y creo que los argentinos tienen muy en claro que el modelo que propusieron desde el Estado durante los últimos 20 años se agotó, y creo que el gran problema que tiene la Argentina, y que ahí están los desafíos de este gobierno, coincido con Santiago en lo siguiente, si bien no lo he dicho de esta forma, pero yo entiendo que en una interpretación de lo que viene diciendo, creo que Santiago y yo vamos a coincidir en esto, que no es suficiente el ajuste, porque el ajuste se termina traduciendo en algo muy cruel para muchos sectores, y si le proponemos solamente ajuste no va a ser suficiente, y corre el riesgo, como bien decía Santiago, el gobierno, de que si le propone solo ajuste a la comunidad, los estallidos sociales pueden llegar de una u otra manera, porque ya ha pasado esto en la Argentina. Y creo que el gran desafío del gobierno, que si algo se aprendió de la década de los 90, creo que el gobierno, en cierta forma, a su manera, más allá de su retórica, lo está haciendo, está conteniendo ciertos sectores sociales, por supuesto, que se encuentran, digamos, en crisis por este ajuste, y me parece que el gran desafío del gobierno para verdaderamente producir un cambio de modelo está en salir del desempleo estructural y la pobreza estructural hacia, digamos, un desempleo coyuntural, y para lo cual va a haber que trabajar profundamente en que lleguen genuinas inversiones, ya sean nacionales o extranjeras, que puedan, digamos, generar fuentes de trabajo privadas, no estatales. Y por otro lado, creo que hay que hacer y hay que profundizar mucho, y ahí va a estar el gran desafío del gobierno, hay que profundizar mucho en la educación, porque el desempleo estructural tiene mucho que ver con la falta de capacitación, por supuesto, de la mano de obra argentina. Entonces, me parece fundamentalmente que para producir un cambio de modelo, el ajuste no va a ser suficiente, sino que es necesario que el gobierno lo acompañen en un primer momento los actores económicos que tienen que invertir en la Argentina, ya sean nacionales o extranjeros, para empezar a reactivar un poco la economía, y el gobierno tiene que, digamos, ponerse en su horizonte un profundo plan de reforma educativa y previsional, digo educativa, para, digamos, solucionar y de alguna forma empezar a darle solución al desempleo estructural que tiene la Argentina, porque para que la gente comprenda, hay un desempleo coyuntural que es falta de trabajo, pero mano de obra capacitada para trabajar, y hay un desempleo estructural que es falta de trabajo genuino y falta de mano de obra capacitada para trabajar. Me parece que esos son los ejes que tiene que atacar el gobierno, pero bueno, por supuesto que en esta primera etapa del gobierno de Milei le falta, en definitiva, empezar a mostrar qué es lo que le propone el gobierno a la sociedad más allá del ajuste. Gracias. ¿Santiago? Sí, me parece que correcto el análisis de Martín, como siempre, por otra parte, pero hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Si bien hay que apostar a la educación para el tema de la preparación del factor humano, no es menos cierto que este gobierno no tiene mucha buena onda con la educación pública, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes son los que se van a preparar? ¿Los que tengan posibilidades de pagar sus estudios o todos? Entonces, ahí ya empezamos con otro problema más. ¿Hacia dónde va dirigida los esfuerzos de la comunidad en cuanto a la preparación que necesitan las nuevas generaciones, sobre todo? No, nosotros ya por eso estamos un poco jugados ya, pero los otros, los que vienen detrás nuestro,
¿Dónde se preparan? ¿En un instituto privado, en en una educación pública, en una escuela pública técnica, como puede haber sido en su momento la escuela industrial o la escuela Boero, esas escuelas que marcaban épocas, que marcaban tendencias, que formaban gente en distintas actividades económicas? Por ahí todas esas escuelas técnicas que estaban en San Juan, en Mendoza, en otras provincias de nuestro país, han ido desapareciendo producto no de ahora de Milei, de políticas erráticas en cuanto al proceso educativo. Entonces, esto me parece que es lo que hay que apuntar mucho y bien, ¿no? ¿Quién va a solventar todos estos cambios estructurales que se necesitan? Porque por ahí también hemos escuchado que el objetivo final de este proyecto es hacer de Argentina lo que es Puerto Rico, lo que es Panamá. Es decir, una factoría prácticamente. En un 75% de pobreza, un 25% que esté bien y nada más. Entonces ese sería el gran objetivo. Si ese es el objetivo, bueno, estamos mal. Pero me parece que la reacción de la gente la tenemos que esperar el año que viene en las elecciones. Porque el día de la queja en un sistema electoral, en un sistema democrático, perdón, es el día de la elección. El día de la elección la gente tiene que ir con su voto a apoyar o no apoyar lo que se está haciendo desde el gobierno. Si el año que viene, en octubre, la gente va y apoya nuevamente a Milei, bueno, es lo que la gente decide y es lo que la gente quiere. El tema es si la gente va y vota en contra del gobierno porque no le ha gustado todo esto que está haciendo, ¿qué va a pasar a partir de esa elección? Porque va a tener una minoría menor a la que tiene hoy actualmente y va a quedar muy expuesto todas las deficiencias del gobierno. Entonces, es un camino por lo menos complicado de aquí hasta las elecciones, ¿no? Dejé un tema para el final, porque me parece que tanto Mendoza como San Juan tienen la chance de hacer otro tipo de cosas. Me refiero a las grandes inversiones sintetizadas en lo que es RIGI. ¿Cómo aparece eso para vos, Martín, en la provincia de San Juan? ¿Y qué cosas pueden cambiar? Porque hay mucha gente que está dispuesta a defender el medio ambiente, intendente como Espejo, Matías Espejo de Jáchar, y algún otro intendente más, que quieren que la minería siga, que no tienen problema, pero respetando el medio ambiente. Sí, a ver, está muy interesante que tengamos un mendocino acá al lado nuestro para que también hable sobre este tema, porque me parece que lo fundamental en la actividad minera es lo que se llama y se conoce como licencia social. Y me parece que en la provincia de San Juan está esa licencia social. El problema es que esa licencia social se ha conseguido desde el Estado. O sea, ha habido durante el georgismo, durante el uñaquismo y el actual gobierno también, han habido, digamos, políticas en muchos aspectos y en muchos sentidos, publicitarias también, para generar un cierto consenso social, pero que creo que no se han preocupado en, digamos, fomentar el verdadero y genuino consenso social que está básicamente en una sociedad que esté lo suficientemente informada para prestar, digamos, de manera consciente esta licencia social. Creo que en la provincia de San Juan, digamos, una herramienta como el RIGI tiene más probabilidades y posibilidades de tener éxito en función de esto que le vengo diciendo. Creo que hay otras provincias como Mendoza, por ejemplo, en donde la sociedad es un poco más consciente de los peligros potenciales que puede generar una mala gestión, digamos, de la actividad minera, porque el RIGI básicamente en nuestro país está destinado a las inversiones que tienen que ver con la minería, o sea, son esas grandes inversiones, aquel sector de la economía que puede, digamos, acaparar grandes inversiones son los sectores que se dedican a la explotación minera, y me parece que es fundamental que en San Juan se trabaje, y desde el gobierno se trabaje, aprovechando que hay un cambio de gobierno, en generar, digamos, una verdadera licencia social que debe estar sustentada en el diálogo, que debe estar sustentada en la ciencia y que debe estar sustentado también desde la política en un Estado que realmente lleve adelante un control genuino. Porque hemos visto en la provincia de San Juan, discúlpeme, pero que nos han faltado el respeto porque decían que los 2 o 3 problemas inconvenientes que fueron públicos y que los sanjuaninos nos enteramos, porque yo hasta dudo que hayan sido solamente 2 los problemas que hubieron durante todo este tiempo, realmente daba vergüenza
y Escosor, decir que el inconveniente que habíamos tenido era que se había salido una chapa de su lugar, Carlos. O sea, estábamos en un valle de lixiviación, digamos, taponeando con una chapa, Carlos. O sea, me parece que hay cosas que se les ha tomado el pelo a los sanjuaninos y que hay que trabajar profundamente para generar una verdadera conciencia minera en ese sentido. Y creo que hay otras provincias como Mendoza que el RIGI a lo mejor va a ser una herramienta menos efectiva porque tiene que trabajar todavía sobre la asistencia social, pero creo que en Mendoza hay más probabilidades de éxito en este aspecto, de que si en algún momento se autoriza la actividad minera, creo que por la propia idiosincrasia del mendocino y la oposición que ha sabido manifestar durante todo este tiempo, creo que en Mendoza hay más probabilidades que en San Juan de que la actividad minera se explote de manera responsable. Es mi opinión. A ver, Santiago. Sí, en ese sentido, acá el tema del medio ambiente, sobre todo el cuidado del agua, ha sido un tema, digamos, de Estado. En la ley 700 de la 7722, la famosa ley 7722 de acá de Mendoza, que protegía el agua contra la actividad minera, contra algunas actividades mineras. Lo que pasa es que en Mendoza, como San Juan, geomorfológicamente tiene pocas posibilidades de éxito en otras áreas económicas. A Mendoza, ¿qué es lo que le queda por desarrollar? Solamente la minería, no tiene el campo para plantar grano o tener una gran cantidad de ganado, etcétera, etcétera. Se le queda muy pocas posibilidades de desarrollo, y una de esas posibilidades es la minería. Y ahí está un poco hoy el debate acá en la provincia de Mendoza. Cuánto responsabilidad va a tener, sobre todo ambiental, van a tener las empresas que vengan, ¿no? Recordemos que el RIGI les permite a los grandes inversores no pagar IVA, no pagar ingresos brutos, pueden traer maquinarias no solamente usadas de afuera, sino también traer empleados de afuera. Es decir, no necesariamente el 100% de los trabajadores va a ser de Mendoza o de la región o de la Argentina. Es decir, las ventajas, entre comillas, que ofrece el RIGI son solamente para estos grandes inversores. A la provincia de Mendoza, que le podría dejar recursos para ser invertidos en otras áreas de gobierno, son muy pocas, realmente muy pocas las ventajas que le otorgan. Claro, y la verdad que hay muchos grupos que trabajan, como los autoconvocados de San Carlos, por ejemplo, que están permanentemente analizando el problema y que sin duda lo que pretenden es que no se deje sin efecto los beneficios que tiene la 7722, como decía acá sí. Carlos, discúlpame, se está poniendo mucho de ejemplo lo que pasó en Hachal. Claro. Mucha gente acá, sobre todo los dirigentes del sector ambiental, lo primero que dicen, fijémonos lo que pasó en Hachal, fijémonos lo que pasó en Hachal. Es decir, tiene su pro y su contra la actividad minera, como cualquier otra actividad, ¿no? Pero me parece que cuando se afecta de esa manera en la que algunos consideran que se puede afectar el tema ambiental, la discusión se ahonda más. Claro, y ese debate se va profundizando cada vez más, ¿no? Seguro. Claro. Me queda para preguntarle y despedirlos el tema de las pymes. Creo que Ale tiene, y Zuleta también, un concepto sobre esto. Han habido muchos cierres de pymes y nosotros estamos instalados en la provincia de San Juan con un grupo muy importante nacional, formamos parte de Movimiento Nacional PYME, de manera que me gustaría un concepto de parte primero de Ale. Sí, con respecto a las pymes ya lo hemos hablado en otras oportunidades en tu programa, Carlos. Según los números oficiales, el cierre de pymes son más o menos unas 10.500 pymes de lo que va del año. El promedio son 26 pymes por día que se han estado cerrando. Pero los números de la CAME están hablando ya de 14.000 pymes que se han cerrado. Es decir, lo que ha significado esto, sobre todo para la generación de empleo, sobre todo en las pymes que van de 1 a 4 empleados. Esas son las que más han cerrado. Un problemón tenemos en ese sentido, no solamente para la zona nuestra de Cuyo,
sino para todas las demás provincias de la Argentina, que esa actividad tan importante que realizan las pymes se ha visto muy afectada por este tipo de política, por este tipo de ajustes que estamos viviendo, ¿no? Martín. Yo disiento un poco con Santiago en que esta problemática de las pymes se ha debido a las políticas actuales de ajuste. Creo que viene de hace tiempo. De hecho, la Unión Industrial Argentina habla de una caída de la actividad de 19,5 en junio, pero que ha acumulado 13 meses consecutivos en baja, la industria, ¿sí? Y obviamente que si bien el concepto de pyme engloba más allá de, digamos, de la empresa industrial, por decirlo de alguna forma, es un concepto muy amplio el de las pymes. Por supuesto que cuando estamos, a ver, un pequeño negocio y una tienda de ropa que dé trabajo a 2 personas es una pyme también, ¿está bien? O sea, a eso me refiero. Pero digamos, lo más preocupante es, desde mi punto de vista, aquellas empresas vinculadas con los sectores industriales que son los que pueden generar, en definitiva, mano de obra calificada, y por otro que pueden también mover la economía comprando insumos para producir sus productos y después comercializarlos. Ahí creo que la actividad industrial es donde debemos poner un poco más el foco, porque apenas venga la reactivación económica, una pyme dedicada, por ejemplo, digamos, al comercio, a cualquier tipo de rubro del comercio, creo que cuando se reactive la economía van a poder rápidamente volver a montar sus negocios. Más difícil es aquellas pymes vinculadas con la actividad industrial. Creo que, por supuesto, estas políticas de ajuste que han secado la plaza, como se dice, han provocado, por supuesto, una profundización de la recesión, pero fundamentalmente en aquellos lugares, se siente más en aquellos lugares estado dependientes, ¿sí? Si uno va a Buenos Aires, a mí me ha tocado estar en las vacaciones de invierno por allá, y vemos donde hay, digamos, un movimiento económico que no depende en definitiva del apalancamiento del Estado. Ahí es donde se siente un poco menos, digamos, el ajuste, en el sentido de que hay determinados sectores económicos que tienen la capacidad de vivir al margen del Estado. Pero en aquellas provincias como San Juan, Mendoza a lo mejor no tanto, pero San Juan, las provincias del norte de la República Argentina, que son tan Estado dependientes, donde el Estado es el principal motor de la economía y el empleo público es el que sostiene el empleo en estas provincias, por supuesto que el hecho de que los estados provinciales no estén capacitados hoy en día desde el punto de vista económico porque han restringido los ingresos, no están capacitados para mantener el nivel de los salarios que vayan acorde a la inflación, ha hecho que el consumo caiga en la gran mayoría del país, y sobre todo en estas provincias que son más dependientes, digamos, de los recursos del Estado. Y creo que tengo la esperanza de que si al gobierno le va bien, puede generar la confianza suficiente en los actores económicos, creo que el rebote puede ser muy grande, porque vamos a venir desde muy abajo. Y coincido con Santiago, que a usted no le gusta, Carlos, esto le iba a decir recién cuando estaba hablando Santiago, que no digas eso, Santiago, que a Carlos no le gusta, que no quiere esperar tanto, Carlos, pero sí coincido con Santiago que hasta las elecciones del año que viene van a ser las elecciones cruciales, y ahí es donde, digamos, los argentinos van a profundizar este modelo o le van a decir que no. Y Santiago daba una pregunta que nos dejaba una pregunta que nos da miedo: ¿y qué va a pasar si la gente le dice que no al gobierno de Milei? No quiero ni pensarlo. O sea, realmente va a ser una crisis política profunda, porque desde mi punto de vista esas elecciones son claves para el gobierno, porque si se ratifica el rumbo, creo que eso puede llegar a generar la tranquilidad suficiente en muchos sectores para poder invertir en la Argentina. Creo que el gobierno ha hecho el esfuerzo, nos puede gustar o no nos pueden gustar algunas herramientas como el RIGI, con todas las objeciones que planteaba Santiago, pero creo que el gobierno le está mostrando a los mercados, le está mostrando a los inversores que ha realizado una serie de reformas que los van a beneficiar, como bien dice Santiago, los va a beneficiar a ellos, perfecto, pero me parece que también están especulando para ver si esto va a tener perdurabilidad en el tiempo, y creo que las elecciones de medio término del año que viene son fundamentales para definir eso. Ahora, si el gobierno no gana las elecciones de medio término del año que viene, y Carlos, no sé qué va a pasar en la Argentina. El último que pague la luz.
Claro. Santiago Valé y Martín Zuleta con nosotros hoy, en resumen de noticias. Muchas gracias a los dos. No, por favor, gracias y hasta cualquier momento. Muchos saludos, Martín. Un saludo, Santiago, un abrazo para todos. Y nosotros cerramos, nosotros los invitamos naturalmente